quiero agradecer a... Freddy Aponte. Perdón, Freddy Aponte, discúlpenme el lapsus. Lo delató y se le fue. Y adelanté la noticia. El nombre del candidato, ya no hay sorpresa, ya no hay sorpresa. Se acabó todo, se acabó el encanto. Mire, ya estábamos ahí. No, pues... Freddy Altamira, ¿cómo habrán cabildeado tanto, no? Se habrán reunido tanto que... Bueno, pero está bien, está bien. Gran amigo también. Gracias. El tocayo, ¿no? Gracias, mi doctor Freddy Aponte. Yo quiero en primer lugar agradecer a Radio Bacana la oportunidad que nos da para dirigirnos a la ciudadanía, en especial a la ciudadanía de Loja, que es de donde va a tener injerencia la candidatura que vamos a proponer. También por los medios digitales, un saludo prácticamente al planeta, ¿no? Y felicitarle por tan acogedora y espaciosa presentación ahora de la radio. Realmente esto va a contribuir indiscutiblemente a la democracia, porque es un espacio democrático del desarrollo del Cantón Loja. Sí, en realidad el Partido Socialista venimos desde el mes de diciembre, que me tocó asumir la presidencia del Consejo Provincial, entrar en un proceso de fortalecimiento de la estructura orgánica y de la estructura ideológica. En este segundo componente formamos una comisión política porque sabíamos, y era evidente, se venía el proceso electoral para la designación de autoridades seccionales, sea prefecto, sea alcalde, concejales y juntas parroquiales, justamente para fortalecer, crear espacios de debate, de análisis, que permitan a nuestra organización política proponer al mejor cuadro que tenemos para este evento. Esta comisión se ha venido reuniendo por 4 meses, ha venido consultando a las organizaciones de base del partido, ha habido un proceso democrático, un proceso bastante horizontal, diría yo, con importantes niveles de participación, fruto o resultado de este ejercicio de democracia interna en forma unánime. Todas las organizaciones que conforman el Partido Socialista en la provincia y en el Cantón Loja en especial, hemos decidido proponer a la ciudad de Loja la candidatura del compañero, el ingeniero Freddy Altamirano Arias, para, como digo, la alcaldía del cantón. Muy bien. Doctor, una pregunta nada más antes de desarrollo, como un paréntesis. Cuando usted fue gobernador de la provincia de Loja, parece entonces ser el gobernador más joven que había tenido la provincia. ¿En qué gobierno fue y en qué tiempo fue? ¿Qué año fue? Sí, fue en el año 2001. Fue en el ejercicio del gobierno de Gustavo Novoa Bejarano. Me tocó asumir el encargo de la gobernación de la provincia de Loja. ¿Qué tiempo estuvo al frente de la gobernación? Estuve cerca de un año encargado de la gobernación de la provincia. Le digo, una experiencia que a mí me permitió conocer desde otra perspectiva la realidad de la administración pública de la región, por su ámbito de injerencia de toda la provincia y de manera particular del Cantón Loja, así como me tocó estar yo le llamo amable componedor de diferencias que habían entre las autoridades locales de ese tiempo, que veían en la gobernación un botín político. Eran tiempos de antagonismo de las autoridades. Estaba el doctor Jorge Montero, estaba el doctor José Bolívar Castillo, estaba el ingeniero Rafael Dávila, estaba, un sinnúmero de dirigentes que buscaban en la gobernación un espacio para, yo llamo, defender y ampliar sus intereses políticos. A nosotros desde esa perspectiva gozamos de la confianza en ese entonces del doctor Gustavo Novoa Bejarano, que nos permitió servir a la provincia y a la ciudad de Loja. Creo que con una administración, yo la juzgo, tal vez con el paso del tiempo, como una gobernación de puertas abiertas, como una gobernación de consensos, de diálogos más que todo. Para esa época, ¿cuántos años tenía usted ahí en la gobernación? Yo en ese tiempo tenía 31 años de edad. 31 años. 31 años.
Ya quiere decir que este rato, de 2000, ya tiene 82 años. Muy bien, doctor. ¿Quién lo reemplazó? Nada más, última pregunta. ¿Quién lo reemplazó? A mí siguió a mi ejercicio de gestión el doctor Jaramillo Vivanco, el doctor Jorge Jaramillo Vivanco. Sí, los últimos 3 meses de la gestión de Gustavo Noboa asumió en ese tiempo el doctor Jorge Jaramillo Vivanco. Ya, muy bien. Muy bien. Está bien refrescar la memoria colectiva. La historia dice esas cosas, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí maduró, adquirió... Bueno, siempre ha sido usted un hombre de enorme formación política y sobre todo ideológica. Ha militado en el Partido Socialista desde la juventud. Bueno, si es de hablar de mí, sí, realmente yo entré a militar muy joven en las filas de la Juventud Socialista Ecuatoriana en el año de 1987. Estoy por cumplir casi ya 35 años de militancia en mi organización política, lo que me permite, ¿no?, ver la realidad desde mi nivel de formación, que es un poco crítica más bien y antisistémica. Ya, muy bien. Ahora sí, y entonces, ¿cómo fue que convencieron al ingeniero Freddy Altamirano? ¿O por qué hicieron ese escogitamiento de un candidato que tiene una enorme experiencia en el municipio de Loja también? Entonces, pero, ¿cómo es que...? Porque él también ha militado, entiendo, en la izquierda democrática, ¿o no? Bueno, ya conversaremos con él sobre sus camisetas, pero en el Partido Socialista también ha estado ahí mucho tiempo. Pero entonces, ¿cómo fue que lo convencieron? ¿Cómo lo enamoraron en realidad? Como le comentaba, doctor Freddy, el proceso nuestro, el proceso del Partido Socialista, lo reiniciamos de una forma diferente, con la consulta a sus dirigentes, a sus bases, a sus organizaciones de base. Fue, como le digo, un proceso largo de análisis para hacer lo que deben hacer los partidos políticos, proponer a sus mejores cuadros para que asuman estos retos, estos compromisos históricos, les llamo yo. Nosotros no somos un partido que nos constituimos o que tiene dueños, no, estamos próximos a cumplir 96 años de vida política, lo que puede dar a entrever que somos una organización, una de las organizaciones más antiguas de América Latina y la organización más antigua del Ecuador. No, como digo, no somos un partido que tiene dueños, o que nace para proponer candidaturas y luego se termina, sin ninguna responsabilidad. Yo digo, fruto de estos encuentros con la base, después de haber analizado algunas situaciones, como usted bien lo menciona, el primer valor que sobrepesaba era buscar un cuadro que tenga una capacidad técnica para asumir grandes retos que le va a tocar enfrentar a la próxima administración municipal, que tenga experiencia administrativa en el manejo de la cosa pública, y sobre todo que conozca del funcionamiento de la institución. Básicamente ese era el perfil que buscábamos en el candidato. Y creemos que el ingeniero Freddy Altamirano reúne esas condiciones. No hay que olvidar que es un ingeniero en el área de la ingeniería civil, de la obra pública. Conoce muy bien, ha estado frente a algunas instituciones, entre ellas creemos que una de las más importantes es el manejo en la gestión de la empresa de agua potable y alcantarillado durante la primera administración del ingeniero Jorge Bailón. Sí, fue importante. El cambio de la tubería. Justamente. Lideró eso. Fue el brazo ejecutor de esta decisión política que tuvo. Y fue el gestor del proyecto Regenerar. Así es. El inventor. Uno de los artífices intelectuales, porque ahí comenzó a verse la necesidad de ir formulando este plan de regeneración urbana. Esa experiencia evidentemente va a necesitar el nuevo administrador del municipio de Loja. Además, no hay que olvidar que también ha estado en el campo legislativo normativo cuando fue concejal justamente por el Partido Socialista en el año 2000, en una alianza que en ese tiempo se hizo con Pachacuti. Interesante. La trayectoria es enorme. Es un hombre completamente experimentado, muy experimentado.
muy experimentado en el campo de la administración pública, de la gestión pública. Hasta ahí no hay problema. Y esta es una decisión absoluta, es decir, ¿está consumado el hecho de su candidatura? Así es, nosotros creemos que el Partido Socialista viene en un proceso de reencontrarse con su identidad histórica. Y en ese proceso necesitamos justamente fortalecer los procesos de participación en estos eventos electorales. Creemos que el Partido Socialista debe retomar su vocación de poder. Si somos una organización política es porque buscamos el poder, pero con una función, un objetivo, que es el servicio. Así nos hemos caracterizado, como digo, durante estos 96 años de vida orgánica, de vida pública, lógicamente con sus altibajos, pero como digo, apuntamos a aquello, creemos que el ingeniero Freddy Altamirano va a contribuir con el desarrollo, sobre todo en lo que respecta a obra pública, solución a problemas que son de vital importancia para la ciudad y el cantón de Loja, como es el agua potable, por ejemplo. Ahora, es un doctor, conocedor de esto. Doctor, bueno, yo la voy a hacer público, además por eso lo hacemos en un restaurante, ¿no? Cuando se reúne en un restaurante no es un lugar secreto, no es un lugar público. He tenido yo el honor, el privilegio de servirnos un café con el ingeniero Freddy Altamirano varias veces antes de que tome esta decisión. Y no hay nada que agregar, que adicionar, que cuestionar. No sé si alguien tiene algún cuestionamiento. Yo personalmente veo bien, o sea, no hay muchas objeciones. De mi parte creo que casi ninguna. Excepto, obviamente, preguntaré, se requiere una organización política con una enorme estructura, cobertura, sobre todo. ¿La tienen ustedes en el Cantón Loja? ¿Se valen del apoyo de un enorme sector que lo apoyó otrora el ingeniero Jorge Bailón? Bien. ¿Cómo está la estructura? Porque yo quisiera que se centre ahí en esto. Sí, bien. Justamente le mencionaba que a raíz de lo que me tocó asumir la presidencia del Consejo Provincial del Partido Socialista, trabajamos en dos frentes, uno el ideológico y otro el de justamente el fortalecimiento de la estructura partidaria. Recordemos que venimos de un proceso, como digo, de búsqueda de identidades que arrancó en el 2019, en el 2020, en las elecciones anteriores con la candidatura del doctor Pablo Carrión. Fue un candidato ya del Partido Socialista, no fuimos solos en ese tiempo, prácticamente sin un candidato presidencial, pero lo que nos posibilitó conquistar nuestra identidad nuevamente en el Cantón Loja. Le fue bien, pese a que no llegó, le fue extraordinariamente bien al doctor Pablo Carrión, pese a la orfandad de la que usted está describiendo, de no tener candidato propio a la presidencia, pero sacó una votación muy respetable. Sí, justamente esto nos permitió el desplazamiento de nuestra organización para retomar las estructuras que teníamos en el caso del Cantón Loja en las parroquias. En la actualidad ya estamos conformando, prácticamente tenemos presencia en todas las parroquias rurales del Cantón Loja, y hemos mejorado ya los contactos, hemos recuperado los contactos en algunos sectores barriales. Entonces tenemos la estructura propia o el andamiaje propio del partido, en la cual lógicamente, que es la base donde se va a movilizar el candidato. Además de ello, vemos con mucho interés en estas últimas, sobre todo semanas, el acercamiento a nuestra organización de importantes sectores sociales que ven en esta candidatura una candidatura de consensos, ven en esta candidatura una candidatura inclusiva que va a permitir a Loja sobreponerse a la época pospandémica del COVID-19, que es muy difícil, teniendo como base la situación económica. ¿Él puede ser el famoso candidato outsider que la gente habla pues porque la gente está esperando algo nuevo, algo novedoso? No sé si él puede ser nuevo, novedoso, pero
No sé si aquí hay una objeción. No lo hemos hallado todavía. Buenos días, 725-400, lo escuchamos. Adelante. Buenos días, mi estimado Freddy. Un saludo a su invitado. Un invitado de calidad, diría. Mire, mi inquietud es de que después de que el correísmo prácticamente lo dejó en escombros al Partido Socialista. Mire lo que pasó en Ibarra con Enrique Ayala Mora. Como sucedió, incluso en el Tribunal Electoral estaban al borde de la tarjeta roja. Parece que eso ya se ha solucionado. La disminución, mire, por ejemplo, en su bastión en la provincia de la Suay. Mi pregunta concreta es, según se observa, se conversa en lugares no de palestras académicas, sino en los mercados, en las calles, en donde los mundos de la macroeconomía, los mundos de la política y los mundos del mercado no coinciden. Cuando digo mercado me refiero al trabajo, a los víveres, al desempleo, a la inseguridad, etcétera. Los expertos dicen que los seguidores del desaparecido Bailón hoy están con Franco Quesada. Es la pregunta directa, concreta, y quisiera su reflexión. No, y es sumamente válida por dos razones. Muy importante lo que pregunta el profesor Reira. Aquí estuvo el coronel Paulo Aguilar, hombre fuerte del ingeniero Bailón. Estaba apoyando al abogado Nixon Granda. Están con mucha gente. Y a mí personalmente me consta de la conversación con pero mucha gente que efectivamente propiciaban la candidatura del ingeniero Freddy Altamirano. Entonces, la pregunta puede ser válida del profesor, porque sería bueno que nos hubiese contado uno que diga que está apoyando allá esa candidatura. O sea, no para descalificar, sino al contrario, para ir sumando, tal como lo estamos diciendo aquí. El coronel Aguilar a Nixon Granda. Nosotros, usted y todos sus amigos, su gente, con el ingeniero Freddy Altamirano. Pero a usted le hizo la pregunta. Sí, yo quisiera contestarle al licenciado Enzo, en el sentido de que muchos actores políticos están viendo la realidad de Loja por el retrovisor, definitivamente. Creen que los procesos de gestión, en este caso puntual por el que me preguntan del ingeniero Bailón, su proceso político puede ser endosado. Yo creo que hay que verlo en su contexto. La gestión del ingeniero Bailón marcó un rasgo ideológico que fue importante ante una estructura vertical que se venía imponiendo en el municipio de Loja y en la gestión pública local, que era excluyente, que era incluso arbitraria, abusiva. Y ante esto fue un consenso la candidatura en el 2004 del ingeniero Jorge Bailón. Permitió la unificación de las fuerzas de la tendencia. Recuerden que se compuso no solo de una organización, de 3 organizaciones políticas, y lógicamente sopesaba una parte ideológica. El desconocer ello es ser miope, definitivamente. Proyectos como el del agua potable, proyectos como el cambio de tubería de asbesto cemento, proyectos como el inicio, yo digo, de una gestión orientada a dar vivienda a los sectores populares. Proyectos, recuerdo este momento, como fue el de legalización de las tierras en la Víctor Emilio Valdivieso, conocida como Tierras Coloradas, el proceso de infraestructura pública que se hizo ahí, alcantarillado. Son proyectos, son acciones con un profundo contenido ideológico. Entonces, ¿por qué se le abrieron ustedes personalmente? ¿Se abrieron del ingeniero Bailón o él se abrió de ustedes? Sí, bueno, fue un proceso a raíz ya de la última elección que él se propuso, ¿no?
son cosas que en el partido veníamos estratégica, discutiendo. fue una decisión estratégica de ir con otros partidos, de poder ganar. Yo le voy a hablar con toda franqueza. El partido en ese momento vivía una situación muy difícil. Había una decisión muy profunda. Nos habían dividido, el correísmo nos había propuesto una división muy profunda en el Partido Socialista. También es cierto. Nosotros en ese tiempo militamos en el socialismo revolucionario, en la Renovación Socialista, que fue la ala disidente del correísmo, que nos mantuvo alejados de la gestión pública. Entiendo, en este caso, Jorge Bailón prefería lógicamente estar vinculado un poco más a este sector porque optaba por un puesto de administración, necesitaba tener contactos con el gobierno y hay que verlo también desde esa perspectiva, ¿no? Entonces le dije, era una estrategia. De pronto puede encapsulársela dentro de esa descripción. Sí. Nosotros seguimos orgánicamente, eso sí, militando dentro del partido, hasta que logramos recuperar en el 2019. Ha sido un proceso para nosotros muy duro. Ahora mismo estamos hablando ya justamente de un nuevo momento en el partido, ya se han reincorporado, nos hemos reencontrado los socialistas, nos encontramos fortalecidos, pese a que el Consejo Nacional Electoral, como bien nos lo recuerda, ya nos propuso dejarnos sin registro electoral, bajo un argumento que fue fallido, que fue aplicar un reglamento y darle carácter retroactivo. Nosotros apelamos de esa resolución y si bien estamos en observación por el Consejo Nacional Electoral, no es menos cierto que el partido a nivel nacional se ha fortalecido y vamos a presentar candidaturas prácticamente en todo el contexto nacional. Y en algunos sectores con algunas expectativas incluso de triunfo. Creemos que Loja no va a ser la excepción de aquello. Vemos con mucho optimismo la candidatura del ingeniero Freddy Altamirano Arias en lo que respecta a las bases de este proceso, porque fueron beneficiadas de este proceso algunos sectores ciudadanos. Como decía yo, la gestión del ingeniero Bailón siempre sopesó un lado ideológico, y hay que reconocer algo en Jorge Bailón, razón por la cual incluso él lo sostuvo hasta el final. Lo sostuvo hasta el final, que mantenía su posición socialista, como digo, y es por este motivo justamente que ahora en los 96 años del Partido Socialista, en la Convención Nacional que se va a desarrollar este sábado justamente en la ciudad de Quito, se va a hacer un homenaje póstumo al ingeniero Jorge Bailón. Una última pregunta de esta naturaleza. La esposa del ingeniero Bailón, que de todas maneras ha cumplido una función pública mientras él fue alcalde, ella juega un papel importante en el tema político. Conozco que hay algunas candidaturas que se disputan el apoyo de ella en lo personal. ¿Ustedes la tienen o no todavía? No, yo en esto más bien quisiera ser muy respetuoso de la situación de carácter familiar. De la decisión. Sí, más bien de la situación de carácter familiar. Viene en ellos de un proceso de la desaparición física del ingeniero Jorge Bailón. Nosotros como organización política nos solidarizamos en su debido momento. Como digo, vamos a hacer incluso en este 96 aniversario del partido un homenaje a Jorge Arturo Bailón Abad en la ciudad de Quito. Pero más allá de eso, preferimos respetar la decisión de la doctora Cecilia Moscoso. No tienen todavía, hasta el momento no No hemos realizado ningún contacto con ella, creemos que más bien sigue sola ella. Es una situación de carácter muy personal y que amerita mucho respeto. Sí, a mí me parece correcto, pero habría que preguntarle por lo antecedente que le dije. De todas maneras, ella ha militado ahí, ha apoyado, ha participado en la administración pública municipal por todos los periodos que él ocupó en la alcaldía, entonces también tiene su huella. Así es, y hay que reconocer más bien el trabajo que realizó la doctora Cecilia Moscoso en ese sentido. El trabajo del CASMUL fue un trabajo muy arduo, fecundo, comprometido con los sectores más vulnerables de la sociedad. Estoy seguro. ¿Con qué otra organización política podrían ustedes ir? ¿Con quiénes están en devaneos? Sí, bueno, hemos conversado con algunos sectores de la tendencia. Pero con los más próximos, sí. Hablemos con los más próximos. Extraoficialmente hemos conversado con algunos dirigentes de Izquierda Democrática, hemos conversado con el doctor Jorge Reyes como dirigente
dirigente político cantonal, hemos discutido, mejor dicho, conversado también con Pachacutic, y como digo, con algunos sectores de la tendencia. Desgraciadamente no hay definiciones. Porque todos tienen aspiraciones. ¿Cómo podría ser la conversación con el doctor Reyes si él también aspira a esa dignidad? Así es. Nosotros hemos mantenido, para ir construyendo, más bien en un proceso de más largo aliento, un frente progresista que le permita alojar, replantear la situación del desarrollo local y regional desde una perspectiva más solidaria, más productiva, más... Doctor, aquí lo que se debería hablar es del binomio para la prefectura, porque si ya es, yo le pregunté, si es absoluta, si es determinante la candidatura, es inamovible a la alcaldía, entonces ahí no hay nada que conversar, habrá que conversar sobre la base de una prefectura. Claro. Entonces, ¿con qué organización política les queda para la prefectura? Que prácticamente habría que hablar de personas, porque ahora se volvió un fenómeno. Los partidos políticos no tienen candidatos y los candidatos no tienen partido político. Es una situación realmente que nos ha llamado profundamente a la reflexión en estos últimos meses, sobre todo. Lo cual quiere decir que los partidos deberían desaparecer porque no fomentan liderazgos, no tienen gente, no tienen nada, andan pescando a ver qué hombre, qué mujer tiene aceptación en este pueblo para nosotros apoyarla. ¿Qué función, qué nivel de formación puede ser, de convicción, de presencia legal, ideológica, filosófica? Puede ser un partido que no tiene gente. ¿Cómo puede ser que alquilen candidatos? No es posible eso. Así es, ingeniero. Comparto mucho su opinión. Desgraciadamente existe una crisis política muy profunda que marcan los partidos. De hecho, hay partidos que tienen hasta dueño. La antítesis de lo que usted me dice son, en cambio, los movimientos locales. Nosotros hemos visto y hemos discutido aquello en el interior de nuestra organización. Partidos que se forman solo para lanzar candidatos. Una vez que ganan un casillero electoral sin ninguna guía ideológica, sin ningún compromiso ni responsabilidad política, después que alcanzan estas dignidades, en cambio ya no responden a nada. Y son funcionales a las estructuras de poder, o bien local o bien nacional. Se vuelven infieles, sumisos a esas políticas. Yo le digo, esa es la otra verdad que se presenta en torno a las organizaciones políticas. Es necesario hacer cambios profundos en la legislación. Es una obligación que los partidos asuman su responsabilidad de ser los actores justamente que propongan las autoridades o los candidatos para las autoridades de elección popular. Claro, hay que replantear totalmente. Regresemos de todas maneras a la pregunta, ¿con quién irían ustedes a un posible binomio, a una posible prefectura? Sí, lo que pasa es que hay una situación que hay que también tomarla en consideración. Es el calendario. ¿O es muy prematuro? A eso voy. El calendario electoral recién nos plantea el mes de julio, las últimas semanas del mes de julio, para ir a primarias, para recién elegir los candidatos que van a participar de los procesos políticos. Recordemos que en sí la inscripción de las candidaturas van a ser en el mes de noviembre, diciembre. Claro que aquí en Loja existen candidatos que ya van 8 años, 6 años propiciando esas candidaturas. Nosotros hemos planteado una línea de tiempo y la estamos cumpliendo. Estamos en conversaciones, como digo, con partidos políticos nacionales, partidos políticos provinciales, cantonales, movimientos cantonales y con dirigentes sociales reconocidos. Pongo el caso, por ejemplo, del doctor Jorge Reyes, ponía ese caso y que me perdone que ponga su nombre por delante. Por ejemplo, él dirige una organización política, el MAS, con la que hemos venido conversando. Él está en un proceso de legalización de esta organización. No sé si el tiempo le va a alcanzar a obtener un registro electoral. En caso de no ser, nosotros mantenemos esas conversaciones justamente porque pensamos que somos parte de una tendencia político-ideológica y que podemos sumar esfuerzos al fin de superar, como digo, esta etapa que es tan difícil en el Cantón Loja y es a nivel nacional. Es cómo enfrentamos o cómo planteamos los procesos de post-COVID, de economía post-COVID, y en eso los gobiernos locales van a incidir. Totalmente de una manera muy importante. Hay que ser racionales para entender lo que usted está respondiendo. Es así como debería funcionar, es más.
deberíamos esperar a las primarias. No, este va a ser el candidato, sí comienza la especulación. Comienza la especulación y al término del partido las cosas no son así. Entonces, aquí ya con seriedad, usted plantea la posibilidad ya cierta de la candidatura del ingeniero Freddy Altamirano a la alcaldía del Cantón Loja. Una cosa, porque noto que el reloj no nos favorece. El tema de las encuestas, que es otra, de mi parte yo no soy afecto para nada, ¿no?, al tema de encuestas, porque recién conversé con un amigo, pero de la vida real, donde mandan a hacer encuestas para ponerlo a su contrincante en cuarto, en quinto lugar. Dice, pero verás, hermano, a este me lo pones en cuarto, quinto lugar. ¿Cómo me lo pones en cuarto, quinto lugar? Porque te cuento que está segundo, está primero. Entonces, mándamelo al así de fácil. Ellos resuelven en las encuestas, resuelven el problema y ya. Y entonces uno conversa, oye, ¿cómo están? Oh, está súper bien, está en primer lugar, el que es de él. No, y fíjate que el otro está en cuarto lugar, que decían que ellos mismos se los ponen así. ¿Cómo puede haber seriedad en eso? ¿Cómo puede la gente consumir esa información así? ¿Por qué no jugamos? Juguemos y ahí vemos quién es, ¿no? ¿Esto acaso que es pelea de gallos? Que yo voy al rojo, el otro al negro. ¿Qué es eso? Aquí es... Eso sí, ese es un mundo así, pero nosotros somos, este es un tema de democracia, este es un tema de la patria, y que tenemos que actuar con absoluta seriedad, desde ahora, desde siempre. Así es, ingeniero. Perdón, doctor Freddy. Todos se equivocan, ya van dos. Primero me dijo Freddy, es el homónimo lo que me salta. Lo noto emocionado con sí, candidato propio. Realmente estamos propio. Muy optimistas en este proceso. En lo que respecta a las encuestas en sí, las encuestas hay que tomarlas como lo que son. Es una herramienta técnica, metodológica que nos permite afinar nuestras estrategias. En tanto en cuanto sean científicas. Y reflejan un momento. Pero en tanto en cuanto sean científicas. Lógicamente haya seriedad. Yo he oído encuestas, he oído en una, no voy a dar el nombre del candidato, que ya prácticamente lo ubican de alcalde, y ya creo que se han repartido hasta los puestos, las candidaturas, y a la larga hay que ver lo que pasa. Como digo, recién la inscripción de candidaturas es en el mes de noviembre. Entonces, no por mucho madrugar amanece más temprano. Es fuerte eso. Sí. Entonces, en este sentido, es fuerte eso. Nosotros hemos delineado una línea de tiempo. Sí, pero el que madruga, Dios le ayuda también. Así es, no, indiscutible. Pero hay que saber madrugar, digo yo, hay que saber... ¿Para qué se madruga? Así es. ¿Cuáles son los objetivos de esa situación o quién está detrás de aquello? Porque, como digo, hay gente que va en campaña ya 6, 8 años, procesos que son costosos, son costosísimos. Nosotros como partido somos un partido nacional que incluso tenemos pequeños recursos del Estado para educación y formación política, los utilizamos para ello. Se nos vuelve muy difícil, si no es porque tenemos esta, mediana estructura donde movernos, lo que nos facilita hacerlo sin movilizar gente, movilizar una campaña. ¿Tienen ustedes a saber un fenómeno que lo he notado varios años? Siendo uno de los partidos más antiguos, o quizá el más antiguo del Ecuador, ¿qué manera de tener militancia joven? Sí, realmente eso es un fenómeno. Nosotros tenemos... ¿Será porque al joven le gusta la justicia, ama la justicia? Busca los cambios en una sociedad injusta. Por eso cuando oigo yo que el socialismo ya no hay cómo hablar de ideologías o que la historia ha muerto y las ideologías terminaron, yo digo, mientras haya injusticia, mientras haya desigualdades, mientras no haya un reparto equitativo de la riqueza, mientras haya esa acumulación o esa bueno, eso está bien una quimera. Sí, eso que devela... Una utopía también. Siempre va a haber justamente estas utopías. Por lo menos que haya gente que luche por eso. Como decía Eduardo Galeano, las utopías lo que nos permiten es plantearnos un horizonte y caminar hacia allá. Es eso, esa es la utopía, es ese proceso de movilizarnos. Cuando dicen que el socialismo ha muerto, cuando dicen algunos detractores que el Partido Socialista ha muerto o que está en crisis, hay una respuesta dialéctica para ello. En crisis están los que están vivos,
porque los muertos no entran en crisis. Hemos visto nacer y morir al Partido Conservador, hemos visto nacer y morir al Partido Liberal, y le vemos al Partido Socialista gozando de vida. En cambio, la izquierda democrática con serios problemas. Correa los liquidó casi todos los partidos. Sí. Volvieron a nacer todos, claro, con la misma cepa, ¿no? Mire, uno de los dirigentes nuestros denominó al correísmo como el quinto velasquismo, el sexto velasquismo. Sexto debe ser. El sexto velasquismo, sí, lo equiparó a Correa con Velasco Ibarra, decía, este es un proceso muy parecido al velasquismo, el de Velasco Ibarra. Y es cierto, fraccionó, dividió al movimiento social, a la izquierda, lo cooptó a sus líderes, y después de ello, muchas de estas organizaciones desaparecieron. Fraccionó al FUD, fraccionó a la CONAI, extinguió al MPD. Eso es lo que ahí hay que hacer de todas maneras por justicia. Podría callarme, pero si hay que hacer por justicia alguna puntualización. Claro. Velasco era un filósofo. Eso sí. Velasco era honrado, murió pobre, más pobre que la pobreza. Vino a morir al Ecuador, no tenía ni para el sepelio. Así fue. Son otras cosas, pero era una eminencia, y eran otras épocas también. Así es, es indiscutible el rol que jugó Velasco Ibarra. Desgraciadamente el círculo que se rodeó, los grupos que lo apoyaron, siempre terminaron dándole la espalda. Ese fue uno de sus grandes problemas. Se lo sirven. Sí. Lo que le pasó al ingeniero Bailón, que hasta ahora no cuento lo que me contaba, para que yo seguramente no cuente, pero ha sido fuerte eso. Los socialistas, voy a leerle un par de mensajes, claro, querido doctor, porque el tiempo, pues, como dije, acecha cada vez que seguimos hablando. Los socialistas le van a hacer un homenaje a Jorge Arturo, y los comerciantes de Loja vamos a hacerle un homenaje a Patricia Picoita, dice don Leonidas Tello, que es vecino de ahí, del lugar. Otro mensaje dice: yo sí tengo una objeción. El ingeniero Altamirano estuvo como director zonal de transporte y realizó algunos ofrecimientos que prácticamente era un hecho y solo quedó en palabras. ¿Cómo puedo creer en un mentiroso en el gobierno de Moreno? Dice este mensaje. Otro mensaje dice: Dios bendiga a mi pueblo, a estos politiqueros llenos de miseria humana y económica. Ellos quieren llegar a la alcaldía para tapar las obras emblemáticas de corrupción de la administración de los socialistas. Por eso el pueblo debe despertar y no votar por estos politiqueros vividores. Facilito, diga por quién hay que votar. También sería bueno que cada vez que alguien haga una observación hacia un candidato, ponga el suyo. Claro, bueno, de todas maneras sería interesante y sería justo. A partir de ahora, exactamente, es justo, porque bonita la cosa, yo descalifico al que y tengo a buen recaudo al mío, ¿no? Entonces la próxima vez que haya esto, por favor, pongan primero el suyo o al último, pongan el suyo para también saber qué tan impoluto es, ¿no? Y de repente nos vamos por ahí, no nos habíamos dado cuenta, porque lo más fácil es esta descalificación. Otro mensaje dice: buenos días, Freddy, dice: ¿cómo entender que los correístas quieren que el presidente Lasso cumpla en un año con lo que ofreció en campaña si la Revolución Ciudadana en 14 años destruyó la economía de nuestro país? Otro mensaje dice: buenos días, dice: todos quienes tuvieron que ver con el supuesto plan maestro de agua potable son los responsables del actual desabastecimiento de líquido vital que existe en la ciudad. Ahora propondrán solucionarlo. Bueno, él no lo construyó, el ingeniero Altamirano. Es que ese es el problema, amigo. Por ahí vamos. El plan maestro lo construyó una sola persona. Lo planificó, lo ideó, lo construyó y lo fracasó una sola persona. Así es. No hay eso no, nadie está mintiendo, nadie está faltando a la verdad, solo se está diciendo. Lo que pasa es que seguramente él confunde con jefes de Humapal que llegaban a paliar la situación, a ver la emergencia, la crisis con la que había y que había que resolver el tema del agua.
Otro mensaje dice, ya, vamos con lo mismo, la misma recomendación. Vamos al de nuestro, entonces vamos también poniendo cuál es el mío. Entonces yo lo descalifico a esta persona, pero pondero al mío. Son las antípodas de la política, cómo funcionan. Porque si no también me van a utilizar a mí, muy bonito, muy cómodo, desde la madriguera, y entonces yo así tiro piedras, soy un francotirador a través de, con mano ajena. No, entonces aquí no importa que no me quede sin mensajes. Así, vámonos civilizando un poco, vamos enalteciendo la política, el comentario. Me parece excelente a mí que digan esto. O sea, como decía Voltaire, no estoy en contra de lo que dices, ¿no? Mi vida daría por defender tu derecho a decir lo que piensas, pero que nos hagan conocer todo su pensamiento. Entonces, ¿cuáles son sus aspiraciones y sobre todo sus intereses? Yo tengo interés en este candidato y por eso debo descalificar a este. Y esto va para todos los candidatos, ¿no? O sea, no estoy hablando solo del ingeniero Altamirano, sino que se me ocurrió muy bonito. Me acabo de ganar un café para todos. Porque así vamos a actuar aquí en adelante. Está bien, ofendan a todo candidato que venga, a toda persona, no hay ningún problema. Pero digan cuál es el que ustedes han llevado a sus altares. Así nos vamos a entender. Buenos días, dice, si hoy en día son un partido que está en día a día de la política del país, ¿por qué no hacen la proposición de que hayan menos candidatos en todos los sectores desde juntas parroquiales? Bueno, ya, un análisis interesante. Como digo, se nos está yendo el tiempo y tienen ya candidato propio, entonces, sí, el Partido Socialista. Freddy, solo una aclaración con respecto a uno de los comentarios que pude escuchar. Y veo que es el resultado, yo más bien, de un proceso histórico que ha habido aquí en la ciudad de Loja, que tiene un trasfondo incluso hasta clasista, y que ha suscitado una confrontación entre propios hermanos lojanos. Esto de declarar en forma peyorativa prácticamente a los vendedores ambulantes, a los vendedores informales, a los sectores pequeños productores que vienen a vender su microproducción en ferias libres, qué sé yo, casi como enemigos de la ciudad, sin tomar en cuenta aspectos que yo creo que debería tomárselos en consideración. Pongo uno de ellos. Digo, venimos de un proceso difícil, duro económicamente, como es casi un año de paralización de la estructura productiva del país. Venimos casi 8 meses confinados en nuestras habitaciones, en nuestras casas de habitación, encerrados. Es evidente uno de los problemas fundamentales por los que atraviesa el Estado ecuatoriano, el desempleo. Y encima de aquello, tratar a este sector en la forma, o criminalizar la actividad que realiza este sector, me parece un poco peligroso. Es volver una sociedad violenta. Yo me pregunto, esa gente, no todos, porque si hay también en estos sectores gente que pulula y que se involucra, que son verdaderas estructuras mafiosas, sí las hay, no digo que no. Totalmente. Pero yo creo que la mayoría es gente que sale a ganarse el pan con el trabajo diario. Si a esta gente se la persigue, si a esta gente se la hostiga, si a esta gente se la saca de esa actividad, bueno que malo económica, ¿de qué va a vivir? Vamos a volver una sociedad aún más violenta de la que ya se está presentando. Recuerdo que la ONU planteó justamente esto ya hace un año, de que uno de los efectos post-pandémicos iba a ser la violencia, y eso lo declaró a nivel mundial. Comenzamos a ver resultados en el Ecuador y en nuestra ciudad. Claro. Yo por eso a eso voy. Yo creo que la gestión pública, yo creo que la gestión política es un poco ubicar a estas personas, es organizar a estos sectores. Y una cosa curiosa, nosotros lo veníamos proponiendo ya desde hace algún tiempo, incluso le propusimos al ingeniero Jorge Bailón, los pequeños productores de carácter agropecuario, a ellos hay que organizarlos en el territorio, hay que ir a las parroquias y ahí organizarlos. A veces no es necesario que salgan 20 o 30 productores de quesillo, digo del sector de San Lucas, cuando solo podría salir 1 o 2.
y con eso evitamos toda esa movilización que incluso a la larga les beneficiaría dentro de la cadena productiva y de los ingresos que generan. A estos pequeños productores hay que organizarlos, yo digo, en territorio para evitar esta salida masiva. Hay muchas formas, el municipio tiene que afrontar este problema, no puede quedarse al margen y la respuesta tampoco puede ser la violencia. Me parece interesante, yo creo que el ingeniero Bailón había propuesto la adecuación de la terraza del centro comercial. Tengo entendido que la actual alcaldesa, doña Patricia Picoita, ya efectivizó aquello y logró ubicar un poco de personas sí, que pero eso solo... es temporal. Yo sé que es temporal. Mire, eso yo no quiero. Algunas personas. Así es. He querido a mí. Solo le planteo una reflexión. El último mercado, tengo entendido, se lo construyó hace 35 años. Sí. O 36 años. El último mercado, cuando la población de Loja no alcanzaba, eso nos decía Freddy, cuando la población de Loja no alcanzaba los 100.000 habitantes. Ahora está duplicada y casi triplicada y no se han creado estos espacios para la comercialización. Claro, lo mismo que si yo le pregunto, ¿cuántos años? Es mucho más todavía cuando se construyó una escuela o un colegio fiscal nuevo. Así es, la misma. Supera los 50 o 60 años que en Loja no se ha construido, porque no van a decir, el Bernardo Moreno, son reconstrucciones. Estamos hablando de fundaciones, o sea, nuevos. Y el tema de la terraza, a mí me parece extraordinario que vayan ahí. El asunto es cuánto tiempo durarán. El asunto es cómo pasará luego, qué pasará luego. Y el asunto es, querido amigo, entrañable amigo, un hombre que quiero mucho por tantas cosas. Imagínense la comparación entre él y un vendedor ambulante, un hombre exageradamente rico, empresario. Compararse o felicitar porque los encierran a un vendedor ambulante, no tiene parangón, o sea, no hay relación ahí. Entonces eso es lo que la escritora española llamaba un poco la aporofobia, ¿no? Es el odio, el fastidio a los pobres. Hay que recluirlos, hay que meterlos, hay que esconderlos, hay que discriminarlos, despreciarlos, pero a los ricos sí, que vengan todos en buses, mientras más vengan, no importa si los turistas venden en la calle, hacen lo que les da la gana, lo que quieran con la ciudad, pero esos son turistas y son ricos y hay que darles todas las facilidades. En cambio al pobre, pues hay que discriminarlo de la forma como sea posible, pero hay que discriminar. Freddy, si me permite una de mi parte, yo siempre conviviré con la solidaridad, con el raciocinio y ubicándome en el lugar de los otros. Yo creo que llegó el momento en que una autoridad que tenga liderazgo suficiente, como creemos que tiene nuestro candidato, proponga un nuevo pacto social para Loja. Un pacto social inclusivo, donde participen todos los sectores, ponernos de acuerdo los lojanos en plantear el desarrollo del cantón, pero digo, tomando como base la inclusión, ponernos de acuerdo, eso es así de simple, es una palabra, pongámonos de acuerdo los lojanos, busquemos el desarrollo en forma conjunta, porque todos nos vamos a beneficiar de aquello. Yo creo que esa es la aspiración, a lo menos en esta candidatura que hoy presentamos.